Ese grupo de jóvenes que fanáticos del fútbol, creemos que al principio fue como una forma de someterlos a su grupo, algunos casos hasta obligarlos a ir porque estaban sometidos por la adicción. Y esto fue creciendo. Después vieron la posibilidad de que podía obtenerse ganancias importantes. Y la siguiente faceta ya fue extender su negocio fuera del distrito de Luque, porque en Luque eran muy fuertes, ya en otros municipios como Capiatá, San Lorenzo, Fernando de la Mora, y coincidentemente son los lugares de más población, ¿verdad? Y eso les permitió, de acuerdo a la información que se maneja, manejar un volumen importante de droga, de cocaína en particular, ¿verdad? Y al manejar cocaína te da la pauta de que ya es un grupo que tiene cierto nivel, y también un mercado ya con de alguna forma más con un poco más de dinero que le permita adquirir esa droga que es más costosa que el crack o la marihuana, ¿verdad? Pero si no es el más grande, es uno de los más grandes, ¿verdad? Hoy yo creo que este joven ya no se dedica él personalmente al microtráfico, sino lo hace su gente, y él ya se dedica a la distribución a focos importantes del departamento. Ayer cuando veíamos el informe, el primer informe que salía con respecto al operativo o a los operativos que se hicieron, hablaban de algo así que equivalía a como $1.500.000 por mes. 1 millón, esa es la cantidad de dinero que estaba generando la organización en forma mensual, ¿verdad? 1,5 millones de dólares, ¿verdad? Ayer estábamos haciendo el cálculo de cuántos kilos eso importaría, ¿verdad? Entre 5 a 7 mil dólares por kilo, estamos hablando de un poco más de 200 kilos, el importe de 200 kilos de cocaína al mes estaban manejando, ¿verdad? Ajá, 200 claro kilos. Que eso en la práctica convierten 50, 70 kilos a esa cantidad, ¿verdad? Porque mezclan la droga y obtienen esa suma. Gente muy joven, fiscal, en este grupo. Es joven. Muy joven, ¿verdad? Es joven. Claro. Es joven. Ahora, yo decía un poco más temprano también, incluso ayer, evidentemente que tiene que haber algún tipo de protección. Y uno puede desconfiar de la policía, que puede brindar, como se mencionó. ¿Desconfiar? Esto no puede funcionar sin la protección de la policía, ministro. No, indudablemente, acá tenemos este esquema con esta envergadura, necesariamente tienen que contar con apoyo de fuerzas públicas y también apoyo político, ¿verdad? Claro, ahí quería llegar al apoyo político, porque la policía es mucho más manejable cuando hay un respaldo político para esa policía también. Pero trabaja también muy independientemente la mafia policial. Es muy probable, Estela, o categóricamente, ¿verdad? El ministro sabrá mejor que nosotros eso, ¿verdad? Pero se ve, no hay así elementos así como para que decir, bueno, categóricamente esta gente tenía respaldo de la policía o tenía el respaldo de algún político o de la clase política. Bueno, ayer mencionaba el fiscal que había comunicaciones, o sea, se notaba comunicación. ¿Entre quiénes? Entre el jefe de la banda, Balboa, y algunos miembros de la policía. Miembros de la policía. Que no revisten la entidad de eventualmente, o por lo menos hasta el momento, de protección. Iniciar un proceso en contra de estos funcionarios públicos por complicidad, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, uno hace el UNE con flecha, ministro. Luque, ¿cómo se llama? Barra Brava, González Daer. Oscar González Daer. Trabaja en la municipalidad. Una municipalidad protegida, pertenece a Honor Colorado, influencia de González Daer. La DINAC también. La DINAC también. Entonces uno necesariamente hace este UNE con flecha. ¿Tienen ustedes indicios por lo menos de que esté operando para González Daer, Balboa? Bueno,
del caso particular, estábamos conversando con el fiscal, no hay indicios directos, ¿verdad? Eso no significa de que con la organización no exista, ¿verdad? Hablábamos antes de que es muy difícil, o no siempre este tipo de personas contacta directamente con las cabezas o con el líder político, sino con niveles un poquito más bajos, claro. pero muy cercanos. Pero de acuerdo a lo que estuvimos viendo y comentarios que surgían, estuvimos viendo que participaba de cierta arenga o una especie de anillo de protección al entonces senador cuando él estaba yendo creo que al Ministerio Público, al juzgado, o cuando fue a votar, no recuerdo muy bien. Se lo veía a este personaje en esa situación, ¿verdad? Pero así en forma directa no encontramos, por lo menos en este caso, ¿verdad? O sea, hacíamos este nexo, une con flecha inevitable, y tiene que ver también la caída de Balboa con la caída de quien probablemente fuese su padrino, que es no solo Óscar González Daer, Ramón González Daer. Estamos hablando del clan político probablemente más poderoso en los últimos 30 años. ¿Tiene que ver también con la caída política de González Daer? La protección, deja de tener protección. No sé si tenía antes protección en Senat, ¿verdad? Pero en esta ocasión llegamos así como por una denuncia de microtráfico normal, ¿verdad? Ya veníamos hace un tiempo, no sé si conversamos en algún momento, desde que asumimos notábamos de que el tema de microtráfico es y va a ser probablemente uno de los problemas más graves, ¿verdad? Y generadores de problemas de salud a través de la adicción, problemas de inseguridad, ¿verdad? Hoy ya hay calles y hay distritos, hay zonas que son considerados rojos, que por la misma policía dice que no se ingrese a determinada hora. Y notábamos nuestras actuaciones, porque ayer creo que hablamos con Fito en su programa, más de 700 personas detenidas por Senat en este tiempo, ¿verdad? Un gran porcentaje pertenece a microtráfico. Pero hay mucha gente en la cárcel, pero no notábamos, cuando uno sopesaba el resultado en calle, y la cantidad de detenidos en la cárcel, privados de libertad. Entonces analizábamos con el equipo, tenemos que cambiar esta modalidad e enfocar esto como si fuera una organización más grande. Y fue así que a principios de año justo se nos dio una denuncia de microtráfico y empezamos a hacer el hilamiento del hecho, y nos fue llevando paulatinamente, se postergó como 2 o 3 semanas cuando fueron los momentos más duros del aislamiento, pero luego ingresó rápidamente a involucrarse más gente, y llegamos a hoy al momento de decidir ya, decir, bueno, cortar acá porque si no va a ser muy grande y ya va a ser difícil de manejar, ¿verdad? Ayer, para este operativo de 14 allanamientos, se utilizaron más de 90 personas, entre agentes especiales, fuerzas especiales, miembros del Ministerio Público, 30 vehículos, ¿verdad? Un helicóptero. O sea, una logística importante nos generó esto, ¿verdad? No solamente logística, sino cómo evitar la filtración también, ministro. Sí, y celebramos un poquito. Después generalmente hacemos esas revisiones del caso, y realmente fue un éxito, principalmente porque no se filtró. No se filtró entre tantas personas. Claro. Un caso tan grande como este, ¿verdad? Ministro, en estos meses de investigación, ¿qué notaron en estas conversaciones, chats, llamadas? Se mueven tranquilamente ellos,
hacen sus operaciones como si fuera Sin algo normal, no tienen miedo. Absolutamente. Con absoluta normalidad, como si fuera un negocio lícito, ¿verdad? Sin ningún inconveniente, pero también acá utilizamos todas las herramientas que nos permite la ley 1340 de drogas y también el código procesal. Estamos hablando de operaciones encubiertas, entregas vigiladas, los análisis de llamadas, o sea, toda una estructura se movió para esta investigación. Y creemos que esta es la forma en que debe enfocarse este tipo de cosas, ¿verdad? Ministro, hay tantas cuestiones que a uno le llaman poderosamente la atención sin ser investigador, ¿verdad? Porque yo quiero reconfirmar nada más, el monto es $1.500.000. 1.5 millones de dólares. De dólares, no es 1.500 millones de guaraníes. No. $1.500.000. 5 millones. El negocio Eso mensual. es mucho dinero. No es mucho para organizaciones grandes, No, pero no, para perfecto. una organización de microtráfico es ya un nivel Pero ¿sabe elevado. a dónde quiero ir? Porque supongo que tiene que haber algún tipo de documento, algún tipo de extracto, no sé, algún tipo de documentación que demuestre el movimiento, o no hacen luego ningún tipo de movimiento. O guardan debajo del colchón. Claro, mucha plata No. para guardar bajo el colchón también, ¿verdad? Bueno, en uno de los allanamientos se encontraron 25 millones de guaraníes, Ujú. ¿verdad? O sea, creemos nosotros que esta no es toda la organización es más grande. Y acá evidentemente uno tiene que contar con efectivo, porque cuando uno vende la droga, pues no hace transferencias, Claro. ni entrega cheques. Necesita tener efectivo para hacer esa movilidad. Pero mucho está también en bienes, ¿verdad? Pero esto, Y creemos que en algunos casos estaban preparando recursos suficientes para una campaña política futura, ¿verdad? y acá puede haber lavado de dinero también. Sí, ¿verdad? categórico. Nosotros ya estuvimos conversando con los fiscales. El microtráfico es muy difícil que se dé, ¿verdad? Pero yo creo que este es uno de los casos donde podemos implementar y aplicar la ley Senavico. Todos los bienes que estaban manejados por esta estructura, que pase directamente a la administración de Senavico, todos sus vehículos, su dinero. Entonces lo que hacemos es evitar que el que viene se posicione sobre una estructura abandonada o dejada, ¿verdad? Tiene que volver a hacer. No vamos a evitar probablemente el reinicio o la reconfiguración de un nuevo grupo, pero por lo menos les va a costar un poco más, ¿verdad? Ahora, el cabecilla, diríamos, José Antonio Balboa Benítez, como estamos viendo en este organigrama de la Senat, ustedes están investigando quién, por ejemplo, le proveía la cocaína, cómo son sus vínculos para llegar, diríamos, al pez gordo del narcotráfico, porque esta es una red de distribuidores, sí, ¿verdad? Pero hay alguien que le provee la droga. La idea es llegar a al proveedor principal, ¿verdad? Tenemos el informe que es de zona Amambay. Amambay. Sí, ¿verdad? Ahora, y Amambay se nutre obviamente, de toda la droga que ingresa por el Chaco paraguayo desde Bolivia, ¿verdad? Que puede ser droga peruana también, ¿verdad? No siempre es boliviana. Pero de esa zona es la que ingresa. Quiero ir un poco al esquema ese anterior. Al organigrama. Al organigrama hay una mujer entre las detenidas, entre las 17 personas que estaban siendo buscadas. ¿Ella tiene qué tipo de responsabilidad? ¿Es también María Marta Rodríguez. líder del grupo con Balboa o como ministro? No veo bien. Sí, es pareja de Balboa. No veo bien desde acá. Sí, es pareja de Balboa. Es una abogada, es la que la representa representa al grupo, no oficialmente, sino asesora a la organización desde el punto de vista legal, ¿verdad? Es información extraoficial que también parece que es funcionaria pública, ¿verdad? Ella. Epa. Sí. Sí, ayer por lo menos surgía ese dato. Aparentemente habría sido funcionaria de migraciones. Sí. Aparentemente, hay que chequear. Ajá. Y a ver, ella y él son parte de un esquema que trabaja con la barra brava, o un sector de la barra brava de Luque. Sí, con mucho fanatismo, porque yo soy fanático también, pero
yo no me Sí, duermo así porque- con mi remera. Claro, estaba con Él una, está- con su una campera pijama. de Sí. Luque, claro. Pero ahí es donde yo creo que no Pero hay eso es lo que les fanatismo. motiva a ellos, ¿no? Sí, Sí. pero no creo que sea solamente el fanatismo por un club, por una barra y compañía. Yo creo que usan ese fanatismo para meter soldados a un esquema Sí. de distribución. Pero hay conexiones con otras barras de otros clubes. Sí, bueno, en las barras bravas en general hay todo un mecanismo de ingreso. O sea, no es tampoco que uno dice yo quiero ser barra y entro, Claro. ¿verdad? Es todo un proceso. Un Hay bautismo. tipo bautismo, tiene que haber pruebas de fidelidad, etcétera, etcétera. De brutalidad. Y va aumentando también, va creciendo así Su rango. el rango dentro de la organización, entiéndase barra, ¿verdad? Barra brava. El año pasado tuvimos varias reuniones tanto con los presidentes de Cerros como de Olimpia, y ambos se mostraron preocupados justamente por el drama de las adicciones dentro de las barras, ¿verdad? Y que eso inclusive tenían el temor de que se traslade a jugadores de las inferiores de estos clubes, ¿verdad? Y justamente estábamos en pie de conversar con el presidente de Guaraní, de Luque en su momento, para ir llevando un poquito más adelante esto y que sea una cuestión más institucional y ya de la APF. Cuando surge esta situación, entonces nos quedamos nomás, paramos esa intención porque teníamos esta investigación en ciernes, ¿verdad? Pero en general los clubes de nuestra presencia, principalmente tuvimos ya el avance bastante importante en Cerro. Hay mucho temor de que los jóvenes, aquellos que vienen del interior, que están en un proceso totalmente nuevo, un futuro así absolutamente importante. Y que necesitan un sentido de pertenencia, sobre todo, ¿verdad? De ser aceptados en un grupo. Y necesitan, ¿verdad? Inclusive algunos mencionaban de que jugadores importantes, ya chicos que eran así, pero una potencia, ¿verdad? No solamente nacional, sino internacional, cuando tenían que hacerse las pruebas pruebas del doping. Sí. Sabían que consumían droga, ¿verdad? Y directamente ya no asistían a la prueba y abandonaban el grupo y el equipo y se perdían, ¿verdad? Y Usted está planteando ya, ministro, un tema de salud pública. un problema más de fondo. Mucho más de fondo, ¿verdad? que va más allá del delito del narcotráfico. Exacto, pero que en definitiva está también dentro de la Claro. competencia de Senat. ¿verdad? Pero justamente ese es el enfoque correcto, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos planteando la lucha, represión. la lucha desde la perspectiva Atacar de la la represión consecuencia. nada más, entonces claro, este es un problema. La diputada Rocío Vallejo siempre dice, porque como ella es de Central, conoce mucho este tema y le preocupa mucho el microtráfico porque ya son jóvenes que ya prácticamente tienen las vidas destruidas, ya no tienen futuro. Así es, totalmente. No, como te decía Estela, nosotros nos percatamos de esta situación, ¿verdad? De que se está atacando mucho la consecuencia de los hechos y así es imposible avanzar como política pública. Entonces hay que retrotraernos a justamente hacer este tipo de actividades en la parte de prevención, tanto en colegios, ¿verdad? Y por eso nos involucramos mucho con los presidentes de clubes. ¿Se imaginan esta foto de González Daer con el Balboa? Este es un certificado de impunidad para este microtraficante, ¿verdad? Es como antes cuando te daba Stroessner ¿Quién es Balboa? la tarjetita. Balboa está, a la derecha, el de a la la derecha, derecha. el de Kepi negro. El de Kepi negro Y allá. los dos Sí. tienen que pinegro. La misma remera, todo. A la derecha de González Daer, Sí, sí. izquierda de la pantalla. 2019 parece que dice... ¿o no? No, Sí. 239 dice. 239. 239 dice, ¿no? Sí, pero estaban en la campaña de Santi Peña ahí, porque Ya. en la anterior foto. Era la última veíamos- campaña Ahí está.
Santi Peña ahora En las generales. Y ahora Balboa está a la derecha de la pantalla, en el extremo del más alto. ¿Él, verdad? Sí. Sí. Musculoso. Ahora, usted ya le investigó a González Daer en otras ocasiones. ¿Alguna vez encontró un indicio de que esté involucrado en el tráfico de drogas o en este esquema de microtráfico? ¿Sospechas por lo menos? De droga no encontramos. Ajá. Sí, aquella vinculación y la fuerte sospecha de que estaba involucrado en la compra de bienes, ¿verdad? Inmuebles. Ujú. Recuerdo que la habíamos procesado, no le podíamos llegar directamente, pero se le había procesado al funcionario que era el encargado de cargar Ajá. esos el impuesto inmuebles. inmobiliario en la municipalidad de Y Luque. no solamente a él, sino también a otros, ¿verdad? Ajá. Nuestra idea era que de él surja, justamente dentro del proceso, sometido ya en el proceso, surja la información, ¿verdad? El testimonio de quienes a él le pagaban para hacer eso o quienes influenciaban en él para hacer ese tipo de actividad, ¿verdad? Y Pero tengo la sospecha, no sé si alguno de estos, ya no recuerdo quién era, Ujú. no recuerdo quién era aquel procesado, pero imagínense que si es alguno de estos que están... Claro. Detenidos hoy. Pero ¿es necesario un esquema de lavado de dinero para manejar tanto dinero en efectivo? $1 millón, $1.500.000 mensuales necesitan sí o sí de un esquema de lavado de dinero. Categórico, ese dinero tiene que incorporarse. Necesita naturalmente tener resto, porque la compra de drogas se hace en efectivo, no Sí. se hace a través del sistema financiero. Pero ellos van lavando ese dinero en vehículos, en bienes, en propiedades, no solamente en zona de Luque, sino afuera, ¿verdad? Y nuestra sospecha es que estaban dejando un buen resto para Para la campaña. una eventual campaña, ¿verdad? Ya no están dadas las condiciones o sea, ya no hay financistas accesibles, entonces tienen que ver un financiamiento diferente, ¿verdad? Y creemos de que esta era una de las fuentes, ¿verdad?, más importantes, ¿verdad? ¿Hay algún funcionario detenido, o policía de la Senat ¿En el grupo? en el grupo? Policías. Sí. No, encontramos vínculos, o sea, Sí. llamadas, Pero nadie específicamente. pero la Fiscalía por lo menos no entendió de que no era suficiente entidad esas comunicaciones como para iniciar un proceso en contra de esas personas, ¿verdad? No significa que más adelante se encuentre, porque vamos a suponer del allanamiento, pues se retiraron varias documentaciones y armas, ¿verdad? Todo escuché por ahí que había ciertos cuestionamientos en relación a la forma en que se ingresaron, ¿verdad? En realidad la información que se tenía es que estas personas estaban armadas, Ah, ya. ¿verdad? Y es cierto, en todos los allanamientos se encontraron armas. Bueno, pero tampoco se van a ir en un caso de supuesto narcotráfico a tocar el timbre, No, a golpear la claro. puerta y decirle, somos de la Senat, por favor, ábranos la puerta. Y obviamente, o sea, obviamente hay que superar, o sea, acá hay que no El solamente efecto con sorpresa, presencia claro. y no físicamente, si hace Solo- falta físicamente, ¿verdad? En esa casa solo estaban Balboa y su novia. Balboa, la pareja y creo que había otra persona más, Ajá. ¿verdad? Ahora, ministro, acá de este grupo, ¿están todos ya identificados o puede que exista alguien más? Pueden ir surgiendo más. Más nombres. Sí. Porque generalmente ellos mismos se preparan por si cae el líder para que otro automáticamente ocupe Sí. la administración de este negocio. Por eso que es muy importante la investigación financiera. Ustedes saben mejor que nadie Sí. ese proceso financiero para que se corte. Sí. Eso para que deje de funcionar el grupo también. Cuidamos mucho ese detalle, Carlos, porque justamente esa era la situación y el temor, ¿verdad? Que se cortara una cabeza y surja otra. Entonces la idea era llegarle a los lugartenientes, o sea, a todos los que estaban después en una segunda línea, que cayeron también, ¿verdad? Entonces es más difícil que la organización se reestructure, ¿verdad? Lo que decimos es que probablemente haya más involucrados desde el punto de vista de distribuidores,
porque imagínense si encontramos alguna agenda, por ejemplo, donde aparezca nombres, Los teléfonos. o teléfono, o aparezca nombre de funcionarios públicos cómplices, ¿verdad? ¿Y puede ir más para arriba? Y no, si encontramos, por supuesto, claro, yo creo, él obviamente es un jefe, pero tengo la impresión de que hay más personas arriba, ¿verdad? Ahora, Sí, él es distribuidor. sí, no, ahora ya no, era un simple distribuidor. Un No, jefe, no, pero es un jefe. era el Va a ser jefe. ya Un jefe ascendió de ya. los distribuidores. Jefe operativo. El jefe operativo de la sí. Ahora, ministro, cerrando con relación a este tema nomás, pueden que haya más personas, se va a hacer un proceso de investigación con todos los datos que se tiene para ver hasta incluso lavado de dinero. Ayer le escuché en Monumental, decía el ministro que porque la gente estaba reclamando un lugar o una forma de denunciar este tipo de hechos. Generalmente, ya yo cuapabo, y en el barrio hay alguien que se dedica a algo Claro. raro, ¿verdad? Entonces, mucha gente no se anima, quiere protegerse, quiere proteger a su familia y prefiere a veces hasta callarse y no denunciar. Sin embargo, al callarse uno está haciendo mucho daño porque eso puede ir a la escuela, puede ir a la Totalmente. plaza, Claro. la droga, y en consecuencia nos afecta, termina afectándonos a todos. Sí. Hay un sistema, un mecanismo, y usted hablaba de una línea que creo que tiene medio bloqueada, ahora parece. Sí, que estamos viendo para reactivar en estos días, el 173. Es una línea directa, ¿verdad? Gratuita, pretendemos que sea así. Estamos hablando con las operadoras, porque acá es un tema también un poco de negocios, ¿verdad? Ajá. No todos te quieren dar en forma gratuita la línea, ¿verdad? Estamos detrás de eso, el 172, el 173, ¿verdad? El 172 ya está habilitada, por el momento atención diurna, y la Pero idea es el llegar a las 172 24 es horas. para personas que quieran hacer consultas de familiares que están con adicciones. Por el tema de adicción, ¿verdad? Y firmamos hace poco un convenio con una empresa que se llama Doctor Click, que vamos a decir que a partir en 15 días habilitamos ya un sistema de de consultas vía web directamente con el especialista, ¿verdad? Ah, qué interesante. Psicólogos que te sirvan de contención, principalmente la familia y o también algunos las víctimas, ¿verdad? Las víctimas, los usuarios de Claro, droga, ¿verdad? es una enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Si es usuario. Y si es familiar, entonces, ¿cómo le tiene que tratar a una persona? Porque ayer comentábamos con Fito de que el chico, el joven con este drama de las adicciones, que es una enfermedad, así debe ser tratado. Claro. O sea, por eso no tiene mucho sentido llevar tantas personas en la cárcel. Hay muchos que son adictos. Sí, peor todavía. Y nuestra ley de drogas es muy dura, Vamos a suponer que vaya Fito, por ejemplo, una persona conocida, carismática, querida por la gente, por sus colegas, pero es una persona enferma, tiene problemas de adicciones, ¿verdad? La ley de droga dice, vos podés tener consigo hasta 2 gramos de cocaína y 10 gramos de marihuana, ¿verdad? O sea que tan importante es lo que decís, ministro, porque el consumo de drogas en Paraguay es legal. Hasta, como No, usted dice, desde el año 88. Sí, O sea, 2 gramos de cocaína puede tener una persona. hasta 2 gramos. ¿Y la marihuana? 10. Hasta 10 10. gramos, ¿verdad? Con una prescripción médica. Pero el contrasentido es que yo tengo mi receta médica, ¿verdad? Vamos a ver, disculpame, Fito, que te ponga como No, ejemplo, porque vos por ser adelante. conocido No, y- él está para. está para eso. Justo estábamos por llamar al 172 acá. Bueno, pero vamos a poner este escenario donde Fito tiene su receta médica y va a la farmacia y quiere comprar. Quiero 2 gramos de cocaína. No, hay. Va a vender, le van a echar de la farmacia, ¿verdad? ¿De dónde se compra? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y ahí Después llega. te cuento. Bueno, pero si es legal, Carlos, y Sí. podés tener hasta 2 gramos,
Es porque hay No, porque mercado no, y legal. porque no es legal. No, y ahí, por eso decía que es un contrasentido. Claro, claro. Porque con la receta y todo, ¿verdad? No existe en el mercado legal la No existe. venta de esa droga. Entonces, ¿qué hace? Recurre al mercado negro. Te vas junto a Balboa. Va con junto tu a receta. Balboa, Claro. va junto a Balboa, le dice a Balboa, mira, y Balboa le dice a la pucha, Fito Boño es una persona conocida, Sí. salí todos los días en la tele. ¿Qué te 2 escuchamos gramos? por Te doy radio. 20 gramos. Te regalo. Te doy ya 20 gramos, así no Claro. tenés que venir todos los días, te dice. Claro. Entonces, Fito agarra esos 20 gramos y justo en ese momento, cuando Paz. está saliendo, cae la Senat, ¿verdad? O la policía allí, Preso. le encuentra a Fito con 20 gramos de cocaína. Claro. Chao. Se va a la cárcel. O sea, en ese momento la ley ya supone, ¿verdad? Es Salvo, traficante. que es una persona que está traficando, ¿verdad? Y en la realidad no. Y yo te puedo asegurar, Fito, que en estas condiciones vos te vas a la cárcel y sos hombre muerto en vida. Claro. Sí. ¿verdad? Te destruís, ¿verdad? Sí, Por una enfermedad. El sábado estuvimos con la Sí, doctora Barreto. con Graciela Barreto. Sí. Y estábamos con el cura de San Antonio, estuvimos ahí, que es la otra cara de la Senat también, el ¿verdad? centro comunitario tenía el nombre de un muchacho, Sí. de un consumidor, justamente, Así que es. lo llevaron a la cárcel y se suicidó. Oye, a Así propósito, digo nomás que acá hay diferentes niveles, están los grandes, los pequeños, Sí. el microtráfico, el gran tráfico. La cárcel, por ejemplo, ministro, es un recinto donde ahí circula droga, pero Sí. y ahí te se juro, tiene no. identificado quién es el que manda, quiénes son los que cuidan y quiénes son los que consumen. Claro. Categóricamente. Y es una organización perfectamente manejada. Desde adentro y desde afuera, porque solemos conversar, es decir, imagínate si hoy hacemos una operación como esta, por ejemplo, en la cárcel y sacamos todo, ¿verdad? Hay muchas personas que son adictas, Claro, explota la cárcel. ¿verdad? Y es imposible de manejar. Sí. Entonces, hay todo un proceso que se debe llevar y no puedes cortar inmediatamente. O sea, hasta médicamente te dicen eso, ¿verdad? Sí. No puedes cortar la adicción porque te genera unas crisis, ¿verdad? Que no te dé. Lo que ocurre en estos últimos 2 casos de homicidio, quíntuple, y el del caso de la jueza en Alto Paraná, en todos los casos estaban personas ligadas a un drama de adicciones. Sí, brutales. ¿Verdad? Ahora, la prevención. Yo quiero prevenir que mi hija no entre en las drogas. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que ver, que tiene que plantearse dentro de la familia? Hay que hablar de las drogas en la familia, decirle a los Categórico. chicos, mira, esto es así, así, asá. ¿Qué hay que hacer en casa para evitar que nuestros hijos caigan en el tema de las drogas? Conversamos con el ministro Peta, o sea, el año pasado firmamos un convenio y incorporamos como parte de ese convenio un programa que se llama Leones Educando, ¿verdad? Un programa justamente relacionado a la información sobre drogas en la etapa inicial de la escolaridad básica. Pretendíamos empezar ahora con 10 escuelas a nivel central. Ujú. Pero la pandemia frustró un poco eso y conversábamos días pasados de cómo acelerar eso y surgió allí la posibilidad de que ese mismo curso se aproveche este modelo de educación virtual sí. para no solamente llegar a 10, sino para llegar a 11.000, ¿verdad? Y lo vamos a hacer luego al regreso de las vacaciones, nos vamos a dar este tiempo para organizarnos. Creo que es muy buena idea para llegar, porque si no aprendemos en casa, desde el colegio ya, de las escuelas va a ser importante que llevemos esa información, que no estemos aprendiendo con nuestros compañeritos o también con nuestros amigos fuera de la casa. Por eso es importante darle información a los chicos. El vendedor de caramelos. El vendedor, las escuelas son un drama tremendo, ¿verdad? Y tenemos también un plan que estamos ideando con el ministro Peta para incorporar en los lugares de venta. Y es así, hay centros educativos que tienen ya focos de venta afuera mismo del colegio y en algunos casos adentro inclusive, ¿verdad? Sí.
Yo quiero insistir con la foto de Balboa con González Daer o Balboa con las campañas políticas, porque yo creo, ministro, el día que la Senat llegue, o sea, esto sucede porque hay narcopolítica, es decir, hay una protección desde el centro de poder, o sea, no solamente de las fuerzas de seguridad, policías, militares, mismos funcionarios de la Senat, que siempre están involucrados también. ¿Cómo usted como ministro de la Senat ya tiene identificados a los políticos que protegen el narcotráfico en Paraguay? Y dice, tenemos identificados, no lo podemos casar porque no tenemos pruebas, pero, por ejemplo, este caso está clarísimo, o sea, operaba con esta naturalidad en Central porque tenía protección política y ayuda policial. Como dice Carlos, la ayuda policial tiene porque hay un padrino político poderoso, ¿verdad? Y a mí esta foto me repele porque este señor manejó casi 30 años la democracia en Paraguay, desde su curul del Parlamento y con los telefonazos a los fiscales y a los jueces. Sí. Y la fortuna que tiene demasiadas bocas ilegales, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ministro, que usted fue fiscal, fue senador en su gestión, me recuerdo aquel famoso informe de la Senat que no es que mencionaba, identificaba a los políticos supuestamente vinculados con el narcotráfico, que hoy siguen en el Congreso. Hay políticos, ¿ustedes tienen identificados a políticos que protegen el narcotráfico en Paraguay? Sí, tenemos a varios, ¿verdad? Pero es una cuestión de probatoria, ¿verdad? En su momento habíamos identificado a algunos, ¿verdad? Y no solamente mencionamos conexiones, sino la Senat en su momento nos había proporcionado los audios de comunicación, ¿verdad? entre estos políticos y algunos capos del narcotráfico en ese momento, ¿verdad? Entre ellos aparecía Chichanó, por ejemplo, Carlos Sánchez, alias Chichanó, ¿verdad? Diputado suplente del Partido Colorado. Era diputado suplente, ¿verdad? Y en ese momento se mencionaba de que él iba a asumir en algún momento. O sea, eso, ahí, por lo menos en el Congreso, eso se escuchaba de que estaba pactado, de que cierto tiempo iba a estar uno y después él asumiría, ¿verdad? Y un poco mirando un poco esas proyecciones que ayer hablamos de este chico, porque si este continuaba con la misma performance, iba a crecer. Ese concejal era precandidato. Sí, entraba a la política. Iba a ser concejal municipal, podía llegar a ser intendente posteriormente. La carrera, diputado. Después ya iba a entrar en el Congreso. O sea, esta es la modalidad típica, ¿verdad? Del que se inicia. Claro. Y va con esa imagen. Y con algo muy importante que es el dinero, para ir rápido para la campaña. Exacto, ¿verdad? Y en aquella época se individualizaron varios nombres. Sí, recordamos eso, en el mismo Parlamento. Nosotros también tenemos hoy varios. No tenemos la contundencia, porque hoy se cuidan muchísimo, ¿verdad? Hoy se cuidan mucho más que antes, ¿verdad? Hoy ya te digo que ni siquiera hacen llamadas, o sea, después de lo que pasó con el caso Cucho. Claro, que tenemos a un diputado preso, por cierto, ¿verdad? Sí, y ese fue uno de los primeros casos de política protegiendo al narcotráfico. Pero se cuida mucho. A lo que quiero acentuar un poquito es que usan el teléfono del vecino ahora. Es más difícil llegar convencionalmente a demostrar este tipo de vínculos. Pero ustedes saben quiénes son. Sí, tenemos sospechas. Hay sospechas de quiénes son. Los parlamentarios o políticos de las fronteras son más... Son más proclives. Son más proclives. Sí, por todo. Realmente yo aprendí un poquito dentro del ámbito de la política por mi paso en el Senado, de que uno tiene que involucrarse con todos. O sea, llegado el momento, uno se involucra y uno no sabe con quién está conversando. O sea, cuántas veces yo he hecho campaña por Alto Paraná,
¿verdad? Depende de la producción de la zona, y la producción de la zona en muchos casos es marihuana, ¿verdad? Amambay, claro, ¿verdad? Y en muchos de los casos se te acercan y te dicen, oh, la pucha, vos sos mi ídolo, vos sos mi fantes, vos sos mi fantes. Así mismo. ¿Qué pasó de aquella zona que había planteado abiertamente Cambarembé? Sí. Que ellos, bueno, no podían vivir de otra cosa porque no era rentable. Y ese es uno de los primeros lugares que queremos llevar el proyecto alternativo del cáñamo. El cáñamo como un proyecto alternativo, desarrollo alternativo a esos pequeños productores, ¿verdad? Y es importante esa zona porque es uno de los pocos lugares en donde el campesino cultiva luego en su propiedad la marihuana. Ya asume luego de que es un problema, o sea, que es su forma de vivir, su forma de subsistir. Y en esos casos es donde sí se pueden implementar esos desarrollos alternativos, ¿verdad? Más difícil, por ejemplo, ahora mismo se está haciendo operaciones de erradicación en Morumbí, ¿verdad? Muchísima cantidad. Este semestre, todo lo que se cortó y se anuló el año pasado, que fue parte de erradicación, partes incendios, porque inclusive tenemos información de inteligencia de que en el Brasil escaseaba, porque acá escaseaba la marihuana. Pero este semestre nos pasamos. Este semestre hay incautaciones por doquier en Paraguay y también en la frontera. Ministro, gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana. Muy gentiles. Nos dejan la lista de los políticos. Acá, usted la quiere. Acá hay una mezcla, en este caso nomás que estábamos mirando y revisando. No van a querer más hablar con ustedes, decirles. En este caso que estábamos revisando el de Luca, acá hay una mezcla de fútbol, de política, de juventud. Todas pasiones. Y claro, conjugan todo y bueno, tener un camino, si te sale todo bien, el camino es mucho más fácil. El fútbol pues, es el curso previo al ingreso a la política. Ministro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil. El señor Arnaldo Yucio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Otra vez? ¿Una más? Una más. Sí, no, por porque supuesto. sigue la comisión especial. Y yo no le quise preguntar eso porque ya íbamos a ir al otro. No, pero eso nomás. Sí, continúan sus funciones. Por supuesto, 90 claro. días eran. Claro. Ayer nomás tuvimos nuestra posición de Senat, ¿verdad? Pero todos los días anteriores estábamos trabajando. ¿Y qué tal? ¿No hay más licitaciones Nosotros estamos trabajando irregulares? en los nuevos llamados, Estela. Los nuevos llamados ahora se están, hace poco publicados, la semana pasada publicamos 6 llamados nuevos que se hicieron para productos de compra local, muy importantes, y entre ellos hay respiradores, batas, y también autorizamos la compra por la urgencia, la necesidad y la carencia en el mercado local en cantidad y precio a través de órganos de compra internacional. Ok, eso es todo, Carlos, perdón. ¿Por qué se llama juego sucio? Y porque se inició como dentro de las barras bravas. Claro, y el fútbol se plantea como juego limpio. Padrino caído también puede ser. No, dejan que ellos pongan el nombre. Bueno, pues, gracias, ministro, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. En un ratito vamos a tener datos y detalles del estado de salud de los hermanos que están internados en el Hospital del Trauma. Está Fátima Garay con el doctor Saldívar. Y en un ratito vamos a ir a Capiatá con Freddy Valenzuela también, con la fiscala que tiene este caso. Acá no hay mucho que investigar. Yo creo que sí, Carlos. No, pero ya vamos a salir del ámbito de la no va a haber castigo a quien hizo todo esto. No, claro. No va a haber castigo. Ayer una compañera nuestra que está conmigo todos los días en La Lupa me decía, qué pena que se mató. Sí, qué pena que se mató. Porque tendría que haberse conocido lo que es la sanción y el castigo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la pausa. Les quiero hablar de esto que tiene que ver con Punto Pharma, porque hoy sábado tenés que aprovechar descuentos de mega call center.